Estamos aquí con Juan Manuel Aragüés. Él es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza y escritor de varios libros, tales como Líneas de fuga, ¿no?, de filosofía contra la sociedad idiota, en 2002, ya estaba la palabra ahí, idiota. Sí. Deseo de multitud en 2018, De la vanguardia al cyborg en 2020, El dispositivo Karl Marx, y hoy vamos a presentar el libro del cual nos va a hablar, que es De idiotas a coinotas, para una política de la multitud. Es una antología de artículos que, como señala José Luis Rodríguez en el prólogo, trata de superar la idiotía de la sociedad neoliberal y del mismo modo José Luis Rodríguez apunta a tres temáticas principales, ¿no?, que podríamos encontrar en tu libro. Una sería la posición de enfrentamiento con la sociedad neoliberal o neocapitalista, la necesidad de construir una subjetividad antagonista y, por último, la temática de la multitud, ¿no?, así en rasgos generales. Y quizá el tema podría concretarse en la máxima que tú mismo indicas en la página 126, que leo textualmente: no se trata de otra cosa que de abandonar la ideología capitalista para desarrollar prácticas articuladas sobre una política de lo común. Podría un poco reducirse así la temática de tu libro. La relevancia de la dimensión práctica de la praxis en tus artículos está bastante clara. Es la praxis la que produce la conciencia. No hay realidad que preceda a esos procesos prácticos y, consecuentemente, de esa realidad se produce la conciencia. Hasta el punto que decías que no existe clase social ni clase política que preceda a estos procesos de praxis, de práctica, y ponías el ejemplo de un obrero, de un trabajador, que no por el hecho de ser un obrero que pertenezca a la clase social de los trabajadores, no por eso significa que tenga que pertenecer a la clase política proletaria. Para constituirse en clase obrera proletaria tendría que ser necesario un proceso de práctica que constituyera en esa clase, un proceso de lucha contra el capital y contra la clase opresora. Entonces, en este sentido y en este marco, pregunto, ¿cuál sería el papel de la teoría? Porque en uno de tus escritos anticipas que la teoría no debe precipitarse a lo que todavía no es, a lo que no se ha constituido en el proceso práctico, porque sería una especulación. Entonces, ¿debe guardar algún vínculo entre teoría y práctica o directamente debemos desechar la teoría, no hacerle caso y quedarnos únicamente con la práctica? Hombre, si te dijera que tenemos que desechar la teoría, me quedaba sin trabajo, ¿no? Para empezar. Bueno, una pregunta muy compleja y difícil de contestar. Lo primero que diré es que, en realidad, gran parte de lo que me has atribuido a mí no lo digo yo, lo dice Marx. Es una cuestión que apunta directamente Marx. El hecho de que la lucha de clases, él dice, es anterior a la clase, es lo que constituye a la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el planteamiento de Marx resulta tremendamente interesante en una problemática que yo creo que es tremendamente actual, que es la de la constitución del sujeto. ¿Cómo constituimos un sujeto político? Yo creo que eso es algo que, desde las posiciones críticas, revolucionarias, antagonistas, como las queramos llamar, es algo sobre lo que siempre hemos estado reflexionando, pero que quizá con el estallido del 15M en nuestro país, pues apareció con una mayor urgencia, ¿no? Cómo articular el sujeto político que diera cauce a lo que se estaba manifestando en las calles, en las plazas, ¿no? Yo creo que una teoría crítica, una teoría antagonista, una teoría materialista, sobre todo tiene que huir de los esencialismos, ¿eh? Los esencialismos no nos llevan a ningún sitio, no nos llevan más que a la frustración, ¿no? A la frustración en el sentido de que pensamos que alguien por ser obrero tendría que votar a la izquierda, alguien por ser mujer tendría que ser feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llegamos a las prácticas y vemos que, desgraciadamente, esto no es así, ¿no? Y creo que Marx nos coloca en una senda tremendamente interesante
cuando nos señala esta realidad, que es que donde debemos ir a buscar la constatación de algo es en las prácticas. Alguien es revolucionario porque desarrolla una práctica revolucionaria, no porque esté trabajando en un determinado sitio o porque tenga una condición de sexo o género, ¿no? Entonces, esto nos resuelve, desde mi punto de vista, ciertos problemas de nuestra práctica política contemporánea, cuando queremos definir quién es el sujeto del proceso político del feminismo, quién es el sujeto del proceso político del anticapitalismo. Pues acudir a las prácticas. Quien desarrolla la lucha contra el capital forma parte del sujeto proletario, como le queramos llamar. Quien desarrolla prácticas contra el patriarcado forma parte del sujeto feminista, ¿no? Me preguntas por la cuestión de la teoría. ¿Dónde queda ahí la teoría? Hombre, yo creo que la teoría es un elemento fundamental. El entender que la práctica es el criterio último de verdad, como dice Marx en sus tesis sobre Feuerbach, no impide concederle un papel fundamental a la teoría. Al fin y al cabo, pues para eso escribimos libros, para eso escribimos artículos, para eso hacemos entrevistas, para eso dialogamos entre nosotras, entre nosotros, para aclararnos, para analizar, y yo creo que la teoría desempeña un papel básico, que, como se ha señalado en ocasiones desde posiciones marxistas, la relación entre teoría y práctica es algo pues, que es imprescindible. Lo que ocurre es que sí que es cierto que yo creo que hay que estar muy atentos a ese corte que supone el planteamiento de Marx, en el que le concede una relevancia fundamental a las prácticas. Yo creo que eso es lo importante. No se trata de menospreciar lo teórico, sino de apreciar lo práctico. Entonces entiendo que cuando tú hablas a lo largo de todo el libro de esa necesidad de hacer un cambio de la mentalidad idiota a la mentalidad koinota, ese cambio se tiene que hacer esencialmente a través de prácticas renovadoras, antagonistas. ¿Qué imaginas cuando piensas en esas prácticas? ¿Qué sociedad concibes cuando piensas en una sociedad de prácticas koinotas? Bueno, igual merecería la pena explicar un poco lo de idiota y koinota, ¿no? Porque la gente lo tenga claro. Idiota viene de idion, y cuando yo utilizo en numerosas ocasiones, como recordabais en la introducción, la palabra idiota, hago referencia a esa cuestión etimológica que se encuentra en el pensamiento griego, y en el que se señala que lo idion es lo particular, ¿no? El idiota es aquel que no sabe salir de su mundo, que se queda en su estrecho mundo y es incapaz de tejer vínculos, de entender que su mirada es una mirada parcial y que debe ser completada con otras miradas, ¿no? Y frente a esa idea de idiota, en griego, frente a lo idion, estaba lo koinon, que es lo común, y yo me he permitido pues acuñar ese neologismo de koinota, ¿no? Lo koinota, aquello que es común, ¿no? Me preguntas sobre cómo imagino una sociedad que cobijara esa idea koinota, y yo pondría el acento en ese sustantivo que has utilizado, ¿no? La imaginación, la importancia de la imaginación. Como la imaginación, siguiendo los planteamientos de Castoriadis, es algo fundamental en la práctica política de los seres humanos, que lo que hemos hecho desde los orígenes ha sido imaginar, inventar instituciones políticas. Bueno, pues creo que ese proceso, frente a esa idea de la imposibilidad de una sociedad diferente, de una sociedad alternativa, de prácticas diferentes a las actuales, que es lo que nos intenta inculcar el capitalismo. Ese ha sido el mensaje de siempre del capital. No hay otro lugar al que transitar, no hay otra sociedad que construir. Nosotras debemos ser conscientes de que precisamente nuestro empeño político tiene que ir por ahí, ¿eh? Hay que imaginar. ¿Y por qué imaginar? Pues porque yo creo que los modelos políticos de los que bebemos y que colocamos en nuestra tradición no nos son útiles, ¿eh? Creo que tenemos que ser muy críticos con nuestra tradición política. Yo creo que la idea de común es una idea tremendamente interesante, que también encontramos en
en Marx, y que sobre todo subraya esa idea de que el capitalismo se ha construido erosionando los elementos de común que había en las sociedades previas. Bueno, pues imaginemos una sociedad en la que las prácticas políticas se asientan en un discurso y en un proyecto que tiene como objetivo pues, lo que yo llamo el conatus de la multitud, ¿no? El mantenimiento de la mayoría social en el ser, la supervivencia de la humanidad en un contexto de justicia social, ¿no? A eso es a lo que apunto con la idea de una sociedad coinota o una sociedad de lo común. Traías al filósofo portugués en uno de tus escritos, Boaventura de Sousa Santos, en una cita que decía: tenemos derecho de ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Entonces, en este marco, ¿crees que Sousa Santos está anticipando ya un panorama político en el que gestionar políticamente esa diferencia desde una política coinota? ¿Y cómo entender, partiendo de la premisa de que las subjetividades son diversas, cómo entender en ese sentido la igualdad, el concepto de igualdad? Bueno, ahí apuntas a una cuestión fundamental, que es la cuestión de la diferencia. Y precisamente buena parte del arsenal teórico que yo utilizo, buena parte de los autores con los que trabajo, son autores que se caracterizan por esa atención a la diferencia, ¿no? Lo veíamos con Spinoza, es uno de los primeros en teorizar la diferencia e intentar hacer política a partir de la diferencia. Marx también es un teórico de la diferencia. Deleuze, yo creo que nos aporta textos luminosos para enfocar la cuestión de la diferencia, y lo que has mencionado, ¿no? Sousa Santos, yo creo que esa frase resume muy bien lo que debería ser la gestión de la diferencia, ¿no? Se trata de cómo gestionar la diferencia, ¿no? Cómo gestionar la diferencia que nunca va a desembocar en la igualdad. En este sentido, claro, generalmente se suele hablar del comunismo como una sociedad de la igualdad, nada más lejos de la pretensión de Marx, ¿eh? Si nos vamos a la crítica del programa de Gotha, precisamente él dice que es en el socialismo, es decir, en la etapa de transición, en la dictadura del proletariado, donde el derecho será igual. ¿Por qué? Porque venimos de una situación de desigualdad. Y dice Marx, como venimos de una situación de desigualdad, el derecho tendrá que ser igual para todos. Dice, pero en el comunismo, el derecho deberá ser diferente y deberá regirse por el principio de cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad, ¿no? Es decir, de lo que se trata no es de construir un horizonte de igualdad, sino de construir un horizonte en el que seamos capaces de articular las diferencias. Entonces, lo que yo entiendo es que las políticas de lo común establecen un horizonte de prácticas compartidas, establecen un programa de actuación política compartida, pero cuyo cimiento se halla en la diferencia de los sujetos. Aquí lo realmente difícil es cómo somos capaces de gestionar esa diferencia y desde lo que nos particulariza construimos lo común. Ese es el reto que tenemos. Mencionado precisamente la cuestión de la tradición y bueno, hemos visto que precisamente la temática de la tradición podríamos decir que es una temática que atraviesa el libro, ¿no? Y precisamente la problemática de cómo estas tradiciones afectan a las interpretaciones que hacemos de los distintos textos, y además interpretaciones muy dispares entre sí, ¿no? Porque hablabas en uno de los textos de cómo es posible que haya una interpretación que liga más con la tradición materialista, ¿no? Que podría ser bien la tuya, y sin embargo haya otra interpretación totalmente dispar, que podría ser, por ejemplo, la que sostiene Fernández Liria, en la que se vincula más con la tradición idealista, ¿no? Tanto platónica como kantiana. Bueno, yo creo que yo creo que hay
un Marx por descubrir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si nos centramos en la figura de Marx. Antes hablaba de los experimentos políticos en los que no nos vemos reconocidos, que yo creo que son paralelos a ciertas interpretaciones de Marx en las que tampoco deberíamos vernos reconocidos, ¿no? Porque pues, interpretaciones pues, economicistas, mecanicistas, teleológicas, dogmáticas, que en parte vienen facilitadas por el hecho de que buena parte del corpus marxiano no era conocido, no es conocido hasta los años 30 del siglo XX, cuando Ryazanov y el Instituto Marx-Engels de Moscú pues, editan obras pues, como los Grundrisse o la ideología alemana o los manuscritos de París, que nos presentan un Marx pues, matizadamente diferente al Marx que conocíamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que intentar recuperar el hilo materialista de Marx. Marx es un autor que se cría, como no puede ser de otra manera, en un contexto absolutamente idealista y bajo la sombra de Hegel, ¿no? Pero yo creo que buena parte del esfuerzo de Marx es el de romper con esa tradición. Mientras que de manera pues, tremendamente curiosa, en la tradición marxista lo que se ha empeñado es en vincularlo con la tradición idealista, ¿no? Entonces, como señalabas, a mí las interpretaciones de Marx que hacen especial hincapié en su vínculo pues, con Hegel o con Kant, pues es cierto, está ahí ese vínculo, existe, no puede ser de otra manera, pero entiendo que precisamente lo interesante es Marx es cuando rompe con esa tradición. Cuando podemos encontrar en su discurso el hilo subterráneo, por citar a Althusser, ¿no? Y la corriente subterránea del materialismo del encuentro, ese hilo subterráneo que le une, por ejemplo, con Spinoza, y que podremos prolongar y le unirá posteriormente con Nietzsche o con Deleuze o con la tradición materialista contemporánea. A mí eso es lo que realmente me parece importante, el buscar ese Marx. Marx es un autor complejo, lleno de contradicciones, podemos encontrar en sus textos diferentes orientaciones, pero precisamente por eso yo creo que lo más interesante no es hacernos un Marx kantiano o incluso socrático, ¿no? Que a mí me parece una cosa pues carente por completo de sentido. No entiendo que se pueda ser marxista, materialista al mismo tiempo platónico. Me parece una contradicción tan brutal que no entiendo cómo es posible desarrollar un planteamiento desde esa perspectiva, ¿no? Y por eso mi empeño pues, es el de buscar la lógica materialista dentro del discurso marxiano. Recordemos, por ejemplo, que la tesis doctoral de Marx es sobre Demócrito y Epicuro. Buena parte del vocabulario que utilizas en el texto está marcado de términos, está teñido de términos que son muy spinozianos. Entonces, por hablar un poco de Spinoza y del valor que Spinoza tiene en el presente, cuéntanos qué encuentras en su obra que resuene con nuestra actualidad política, sobre todo para gente que a lo mejor no conoce la obra de este pensador moderno de hace ya varios siglos. ¿Por qué consideras que tiene tanta relevancia? ¿Por qué lo colocas como esa primera muerte de Dios, llegas a mencionar? Claro, algunos dirán, hombre, pero si Spinoza está constantemente citando a Dios, ¿no? Claro, porque Spinoza nos coloca bajo ese epígrafe el Deus sive natura, ¿no? Dios o la naturaleza, que como apuntaba muy acertadamente Althusser, no es más que una suprema estrategia para poder hablar de la naturaleza y cobijándose bajo un concepto, el de Dios, que en el siglo XVII no podía ser arrinconado. Recordemos que en 1600 Giordano Bruno es quemado en el campo de las flores de Florencia simplemente por el hecho de decir que el universo era infinito. Bueno, pues si a nadie se le podía ocurrir declarar su ateísmo de manera abierta, ¿no? Y Spinoza busca esta estrategia. Pero es que Spinoza es un anómalo también políticamente, como señala Negri, ¿no? En el sentido de que Spinoza, en lugar de desarrollar teorías del pacto, del contrato social, que era lo propio de la época, y que las reflexiones de carácter idealista y liberal pues van a
a convertir en su estrategia política fundamental, él lo que va a hacer es una teoría política en la que lo que está hablando es ya de la construcción de lo común. Él está hablando ya de la construcción de lo común. Él está hablando de prácticas de encuentro entre los sujetos para la constitución de un sujeto plural, que es la multitud, al que él llama la multitud. Entonces estamos, en Spinoza encontramos una teoría de la democracia, encontramos una teoría de la participación política y encontramos una ontología materialista, es decir, encontramos todos los elementos fundamentales para lo que debiera ser un proyecto político actual. La eficacia política de Spinoza queda acreditada desde mi punto de vista, por ejemplo, en el hecho de que es un autor pues que sigue siendo herramienta fundamental para reflexionar sobre el presente, ¿no? Y ahí me remito a un libro que tradujimos entre Julien Canavega y yo para Prensas de la Universidad de Zaragoza, se titula Los afectos de la política, de Frédéric Lordon, que es un maravilloso libro en el que Spinoza ha extraído al neoliberalismo para intentar construir una práctica política en el presente. Entonces yo creo que Spinoza es una referencia obligada de un pensamiento materialista, de un pensamiento crítico, de un pensamiento antagonista. En algunas partes del texto se categoriza o se caracteriza el capitalismo como una maquinaria muy refinada de creación de subjetividades y concretamente de creación de unas subjetividades que son partícipes del capitalismo, partícipes de las dinámicas del capitalismo, pero sin ser conscientes de esa participación, porque estamos, utilizas la palabra creo, seducidos por el capitalismo. Un elemento que tocas también es la influencia de los medios de comunicación en esta creación de subjetividad. El Comité Invisible, que es un colectivo que también mencionas en el texto, habla de boicotear las maquinarias del capitalismo. Y tú hablas de que en los últimos años hemos vivido un cambio de paradigma de unos medios de comunicación a unas empresas de comunicación que están continuamente centradas en esa creación de subjetividad y en exclusivamente formar a la gente de una manera no crítica. Entonces, la pregunta que te hago es ¿cómo boicotear esos medios de comunicación? ¿Cómo entrar en contra de estas dinámicas y cómo generar esa corriente antagonista? A mí la idea de boicotear no me parece demasiado atractiva. ¿Por qué? Pues porque es colocarse a la contra en una posición defensiva y evitar que algo se produzca, lo cual está bien, lo cual está bien. Tenemos que ser conscientes pues, de para qué se utilizan los medios de comunicación en la actualidad, como no son más que apéndices de otras empresas y que están representando sus intereses y que entran en esa dinámica de construcción de subjetividad a la que te hacía referencia en tu pregunta, ¿no? Pero más que de boicot, yo creo que lo que se trata es de que precisamente desde posiciones críticas, desde posiciones antagonistas, lo que hagamos sea generar procesos de construcción de una subjetividad alternativa, de una subjetividad diferente. Si hemos llegado a la conclusión de que las subjetividades son el resultado de un proceso de construcción, debemos ser conscientes de que la batalla por la construcción de subjetividad es la batalla fundamental en las sociedades contemporáneas. Y en eso el capitalismo demuestra una eficacia brutal. Y precisamente a través de esa idea de seducción. El capitalismo ha entendido que se consigue mucho más a través de estrategias de seducción, a través de estrategias de conducción inconsciente, que a través de la imposición. Esto lo señala Lordon, por ejemplo, en sus textos. Dice que el capitalismo es el primer sistema que ha conseguido dominar con la aquiescencia de los dominados, ¿no? Con el consentimiento, no, ni siquiera con el consentimiento, porque no decimos sí, queremos ser dominados, no somos conscientes de que somos dominados y acudimos a la dominación con una sonrisa y deslumbrados por las luces del consumo, ¿no? por ejemplo.
Entonces, frente a esa idea de boicot, que sí debería ser aplicada en el sentido de la cautela con respecto a lo que recibimos, ninguna información es neutra, todo son estrategias de construcción de subjetividad, creo que nuestro mayor empeño debiera ser el de entrar en esa batalla de construcción de subjetividad. Los artículos que componen el libro son el resultado de mis contribuciones al blog El Rumor de las Multitudes del periódico El Salto. Bueno, pues yo entiendo que tanto el rumor como el salto son estrategias de construcción de subjetividad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nuestras estrategias son poco potentes. Llegan mucho menos, evidentemente, que esos mecanismos y esas maquinarias que, dándole al botón en nuestro televisor, pues nos aparecen cotidianamente ante los ojos, ¿no? Nosotros no tenemos nada. Es que por centrarnos en el caso de España, no hay siquiera un solo periódico que pudiéramos calificar del ámbito antagonista de tirada nacional, en papel, no existe. ¿Qué decir de radios? ¿Qué decir de televisiones? Todo tiene un ámbito muy local, muy concreto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la batalla, pero no solamente la batalla de la comunicación, que es importante, sino la batalla incluso del entretenimiento. La batalla porque dentro de las películas que vemos, de las series que vemos, de los videojuegos que utilizamos, hay valores, hay una visión del mundo, se está transmitiendo una visión del mundo. Y esa visión del mundo, desde luego, no la generamos desde posiciones críticas. Entonces yo creo que de lo que se trata fundamentalmente es entrar en esa batalla de construcción de subjetividad. Creo que ahora hay herramientas pues, que facilitan más esos procesos de intervención y que deberíamos aprovecharlas sin ninguna duda. Hablabas antes de que la construcción de subjetividades en la sociedad capitalista producen unos efectos que provocan que el sujeto adquiera una determinada actitud ante el sistema. En uno de tus artículos, titulado El mercado de la mentira, las mentiras del mercado, ilustrabas que el poder ha ideado mecanismos de control tan sofisticados que incluso ha sido capaz de revertir las situaciones en las que el poder era de alguna manera cuestionado, era puesto en cuestión, ha sabido absorber esa crítica antagonista y ha sabido hacer de ese antagonismo una virtud, un beneficio. Ponías el ejemplo de la industria alimentaria, lo que nació de una necesidad y una exigencia social, se ha convertido en una virtud, en un beneficio capitalista por el hecho del uso de químicos y de antibióticos en los alimentos, que han producido la superproducción de los productos que aunque afectan a la salud pública, sí que encajan perfectamente con las lógicas de superproducción capital. Entonces, en este sentido, te pregunto, en este marco, ¿cómo distinguir una verdadera crítica, un movimiento antagonista verdadero, del que es una estrategia de control ideológico, ya que hay situaciones en las que parece que el poder, aunque se pisa los talones, pero es una estrategia de control ideológico para estabilizarse ante las críticas sociales? Entonces, en este sentido, ¿cómo resistir a las estrategias del poder fáctico y que las luchas no queden absorbidas por esa lógica capital? ¿Cómo contrarrestar la infiltración del poder? Lyotard decía una cosa muy bonita, decía una cosa muy interesante, decía que en el 19 el conflicto era como una partida de ajedrez que todavía no ha empezado. Estaban las blancas y estaban las negras. Y decía, sin embargo, y esto lo escribía en los años 60, 70 del siglo XX, ahora la partida lleva mucho tiempo, las piezas están absolutamente mezcladas las unas con las otras, no hay línea de frente, y dice, y el enemigo está dentro de nuestra propia cabeza. El enemigo está dentro de nuestra propia cabeza. Entonces, volvemos a las prácticas de construcción de subjetividad, volvemos a las prácticas de construcción de subjetividad. Son tan eficaces las prácticas de construcción de subjetividad en la sociedad contemporánea que siempre corremos el riesgo de que aquello que ha surgido como un impulso crítico
siendo reconducido desde el poder como algo que va a servir para sustentarlo, para mantenerlo donde está. Bueno, ahí lo único que cabe es la constante atención y la conciencia de que estamos en esos procesos de construcción de subjetividad que debemos revertir y que debemos implementar procesos de construcción de subjetividad antagonista. En el último artículo de Todos, mejor dicho, te acercas a la relación de Sartre con la Guerra Civil Española y pues mencionas este tema de las causas perdidas y del absurdo que supone comprometerse con una causa perdida. Entonces, a mí me gustaría preguntarte ¿cuáles son los argumentos que se deben, o más que los argumentos, cómo podemos convencer a una persona que está en esta posición de completa superación por el capitalismo, de que se ve abrumado por el capitalismo y que no encuentra cómo luchar contra él? ¿Cómo se le puede encender la mecha o cómo se le puede convencer de que buscar una posición antagonista no es una causa perdida y de que precisamente tiene que comprometerse con esa, quizás a primera vista, causa perdida? El que reconoce el peso abrumador, todavía hay la esperanza de que un día diga, bueno, pues no soporto ya este peso abrumador. El qué hacer, ¿Qué hacer, qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer aquel que se siente abrumado bajo ese peso? Bueno, efectivamente el capitalismo es una maquinaria pues, que acaba infiltrándose en cada uno de los aspectos de nuestra vida y se mete debajo de nuestra piel y por lo tanto desarrollar prácticas. Todos estamos en alguna medida reproduciendo el capital. Aquí no pensemos que somos revolucionarios puros y tal, porque incluso el que más intente colocarse al margen de las prácticas, pues siempre tendrá alguna dependencia. Es imposible, pero no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que vivimos en esta sociedad, ¿no? Yo ahí creo mucho en la espontaneidad de los procesos. Ahora estamos de bajón, está claro, ¿no? Estamos de bajón, está clarísimo. Pero claro, el día antes del 15M nadie esperaba lo que sucedió. Vamos, yo así lo viví y creo que la mayor parte de la gente, ¿no? De repente nos encontramos con plazas llenas y la gente militante nos mirábamos como diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido? Hablabas de la estrategia y precisamente como nuevas estrategias frente a las problemáticas que suscita el partido, propones en algún momento en el texto o mencionas, ¿no?, la estrategia del sorteo, ¿no?, utilizado ya por los griegos. ¿No crees, o sea, cómo imaginas que podría darse en nuestros días este modo de hacer? Y si no crees que los proyectos vitales, egoístas, propios pueden emerger aún realizando esta práctica del sorteo. Me vas a dejar que haga una reflexión un poco más amplia, ¿no? Y que a mí mismo me sorprende. Primera vez que lo escuché como una propuesta política seria, que fue al poco tiempo de constituirse Zaragoza en Común, y tal, yo decía, madre mía, como los medios de comunicación oigan que estamos hablando de sortear la lista electoral y tal, pues van a pensar que pandilla de marcianos, que piraos, que esto, y efectivamente lo hubieran dicho y lo seguirán diciendo, pero bueno, es que da igual porque digamos lo que digamos nos lo van a tratar de esa manera, ¿no? Lo que quiero decir es que quizá hay herramientas en nuestra tradición que pueden ser útiles en el presente y que no éramos conscientes de ellas precisamente porque seguían siendo subterráneas, como esa tradición materialista a la que pertenecemos, ¿no? Yendo en concreto al tema del sorteo, fíjate, la primera vez que yo pensé en seriedad en el tema del sorteo fue cuando en este proceso de constitución de organizaciones políticas a partir del 15M, yo me encontré pues que para mí había tres referentes políticos fundamentales en aquel momento, que eran
Ada Colau, Alberto Garzón y Pablo Iglesias, ¿no? Me sitúo en aquel momento, no voy a hacer comentarios del presente, ¿no? Y yo en aquel momento pensaba, pero a mí ¿qué más me da? ¿Qué más me da que sea uno u otra quien encabece una lista electoral? Me parecen magníficas opciones los tres. Y ahí vi, por ejemplo, que el sorteo podía haber sido una solución ante tres opciones magníficas, en aquel momento me lo parecían. Pues bueno, ¿por qué nos vamos a enfrentar con el voto para decidir yo soy de papá Pablo o papá Alberto o de mamá Ada? Pues innecesario desde mi punto de vista, ¿no? Pero luego profundizando más en la cuestión, pues efectivamente creo que, y profundizando pues a partir de los textos de Castoriadis también, como el sorteo puede ser una estrategia de participación tremendamente interesante, ¿no? Claro, se puede descalificar con la idea de que sí, el sorteo puede llevar a que alguien no preparado tenga que ejercer un cargo. Hombre, como si nuestras sociedades en las que prima la elección no elijamos en ocasiones a gente carente de cualquier tipo de virtud para ejercer lo político, ¿no? Y qué decir cuando vivimos en una monarquía como la nuestra, ¿no? En la que ya es la propia jefatura del Estado la que manifiesta la mayor de las incompetencias, ¿no? Además, creo que sería una buena práctica de esto que dices a lo largo del texto de hacer conciencia practicando, ¿no? O sea, mediante la acción política, crear conciencia de participación y de implicación de la ciudadanía en la política. Sí, es que se aprende la participación participando. Nuevamente la referencia al 15M. ¿Cuánta gente salió a las calles que nunca había salido, que nunca se hubiera visto en una calle gritando, que nunca se hubiera visto participando en una asamblea y sin embargo ahí estaban? Pues es gente que probablemente tampoco se vería llevando una responsabilidad política, pero que probablemente si le cayera esa responsabilidad pues la asumiría con enorme responsabilidad, y podría hacerlo con competencia, Y ¿no? precisamente a tenor del 15M, hablas de una cuestión que a lo mejor a ciertos sectores, yo creo que específicamente de la izquierda, les puede resultar algo pues, que irrite su piel, y es de crear un concepto de antagonismo que supere esta dicotomía de izquierda-derecha y que intente ser lo más amplio y transversal posible. Y explicas que tú personalmente viviste una reflexión, un proceso de reflexión y de cambio de este paradigma, de esta superación de izquierda-derecha al participar en el 15M. Dijiste que veías que la gente no se identificaba con nada. Entonces, si nos puedes comentar un poco por qué propones este antagonismo más transversal que supera esa izquierda y esa derecha, o si a lo mejor he interpretado yo eso pero no lo consideras, pues si nos comentas un poco estas ideas. Efectivamente, uno de los momentos en los que a mí eso se me viene a la cabeza es en el proceso del 15M, cuando en una asamblea multitudinaria en el Centro de Historias de Zaragoza, pues una muchacha dijo que ella no era ni de izquierdas ni de derechas y mi primera reacción fue de malestar, ¿no? Es decir, pero qué tonterías está diciendo, ¿no? Claro, luego pensé, pero a mí qué me importa cómo se define a esta mujer, ¿qué más me da? Pero si está aquí es porque hay algo que le lleva a estar aquí, y aunque se calificara como alguien de derechas estaba ahí, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos al tema de la práctica, ¿no? Con el que empezamos un poco la reflexión, la cuestión de la práctica. Lo definitorio son las prácticas. Entonces, si tu práctica te lleva a oponerte al sistema actual, a las imposiciones sociales contemporáneas, etcétera, 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 creo que la etiqueta bajo la que te coloques es lo de menos, ¿no? Yo creo que se trata también de un ejercicio de prescindir de las etiquetas, ¿no? Por eso entiendo que la política debe ser mucho más transversal de lo que ha sido hasta ahora. Debemos renunciar a esa voluntad de etiquetaje, de definición exacta de qué somos y ver qué hacemos, porque está es en las prácticas donde encontramos la verdadera respuesta a los problemas. Bueno, yo quería preguntarte si queda algo de teología vergonzante, tal y como dices en tus textos,
en la filosofía de hoy. Y si puede enlazarse con las transmisiones de tradición dominante. Porque, por ejemplo, una de tus hipótesis era precisamente que quizá el pensamiento de Platón explica pues, la desaparición de la democracia en el horizonte político durante siglos. Yo creo que sigue habiendo mucho de teología vergonzante, ¿no? Que es un concepto que utilizo yo para hacer referencia al platonismo que se ha enseñoreado del discurso filosófico. Tenía razón Whitehead, ¿no? Cuando decía que la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página en la filosofía platónica, y habría que añadir por desgracia, ¿no? Y claro, que una filosofía que lo que primero que hace es decir que el mundo es sensible, pues bueno, eso es lo de menos, lo importante es, y se inventa un mundo, ¿no? Un mundo inmaterial de las ideas, y que eso haya sido el centro del discurso filosófico occidental, pues me parece realmente preocupante. Y por eso hablo de teología vergonzante, porque creo que Platón en realidad es un discurso religioso teñido de conceptos filosóficos, pero con una base fundamentalmente teológica. No se puede entender la filosofía sin el contexto social en el que se produce. Y desvincular Sócrates, Platón y los sofistas de la cruenta lucha civil que hay en la Atenas del siglo V es falsear la realidad, ¿no? Falsear la realidad. No hay más que ir a los juramentos que hacían los jóvenes aristócratas y los jóvenes demócratas en Atenas en el siglo V. Eran juramentos de pasarse a cuchillo los unos a los otros. Y ese pasarse a cuchillo los unos a los otros se produce también en el ámbito de la filosofía. Y Sócrates y Platón son la expresión del discurso aristocrático y antidemocrático en la Atenas del siglo V. ¿Por qué no consideras una lucha perdida la revalorización del concepto de democracia y sí lo haces del populismo? ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos para que tú consideres que la democracia es una trinchera aún por luchar y el otro no? Yo creo que el concepto de democracia sigue siendo un concepto con prestigio, es un concepto muy operativo en nuestras sociedades, y desde una perspectiva táctica no podemos desprendernos de él, pero es que desde una perspectiva estratégica yo creo que lo que abogamos precisamente es por procesos democráticos, por procesos de participación, por procesos horizontales. Antes hablábamos del sorteo. Para los griegos el sorteo era más democrático que la elección, es decir, si está pensando en el sorteo es como una estrategia de conseguir más democracia. Igual la democracia no es tal como la entendemos ahora, ¿eh? No tiene por qué ser una democracia representativa, de partidos, bueno, pero tendremos que imaginar, y vuelvo al concepto, tendremos que imaginar cómo es esa democracia, pero será demócratos, será poder de la colectividad, ¿no? Poder de los sujetos que se empoderan, ¿no? Entonces, yo creo que hay una distancia con el concepto de populismo, que es un concepto pues, que en la tradición política europea, excepto en la Rusia zarista, que sí que estaban los populistas, los narodniki, y que tuvieron una cierta influencia en el proceso político, el concepto populista no es un concepto que haya tenido éxito en Europa occidental. Entonces, importarlo de Sudamérica, donde puede tener sentido, yo creo que la política hay que hacerla en cada sitio. Si los compañeros y compañeras sudamericanos entienden el concepto de populismo, a ellos les es útil, no voy a ser yo el que les diga que no lo tienen que utilizar. Adelante. Lo que yo entiendo es que importarlo a España, importarlo a Europa no tiene sentido. Te agradecemos el haber participado en la entrevista y bueno, pues animar a todos los que nos están viendo que se animen a leer el libro, porque la verdad que está en plena actualidad, yo creo, y merece la pena. Así que muchas gracias, Juanma. Pues yo acabo con dos agradecimientos. Uno, Arena Libros por acoger el proyecto, a Isidro Herrera, que en momentos muy difíciles pues lo trató con mucho cariño, y a mí la verdad es que publicar en Arena Libros me hacía mucha ilusión, porque para mí es una de las editoriales de referencia. Y luego a vosotras tres, porque para mí es una enorme satisfacción dialogar con
con quienes han sido mis alumnos y se están convirtiendo ya en amigos y colegas.